Abro la Biblia en la Epístola a los Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Allí están estas palabras: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vivimos en un mundo donde uno de los orgullos sociales es ser y sentirse libre. Por eso decimos que vivimos en una sociedad libre o en un mundo libre. Sin embargo, hay profundas ataduras que privan a muchos de una verdadera experiencia de libertad. Mi problema personal en este momento es si seré capaz de expresar un mensaje tan vital como es el de la verdadera libertad, con sencillez y con claridad. Confío ahora en el poder del Espíritu para hacerlo. Sé que mi Señor es poderoso para llevar al disfrute de la verdadera libertad al más esclavo de los hombres, al más fracasado de los mortales. Y es en esa confianza que tomo el texto que leí al principio, en donde dice que nos libertó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. En primer lugar está la situación. El texto pone delante una esfera de esclavitud que llama en el versículo la potestad de las tinieblas. Esto es indudablemente lo opuesto a la luz. Y la luz es el componente directamente vinculado con Dios. Dios es luz. La idea de esclavitud entre los hombres se cuestiona abiertamente hoy. Mucho más, se niega la intervención de las fuerzas del mal dirigidas por Satanás que actúan hoy, como siempre, en la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, hay evidencias ciertas de cómo es el interés por el ocultismo, cada vez mayor. Algunas desapariciones de un determinado tipo de personas están vinculadas directamente con prácticas ocultistas. La adoración a Satanás se ha extendido en muchos lugares de la tierra, no en países remotos y paganos, sino en nuestra sociedad. De otro modo, el reino de las tinieblas está a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo se originó este reino de tinieblas del que habla aquí Pablo? Satanás es un ángel del orden de los querubines, un ángel grande, un ángel perfecto, un ángel lleno de conocimiento, un ángel poderoso y un ángel glorioso. Servía como un ser próximo al trono de Dios. De algún modo su condición de siervo de Dios tomó una deriva contraria, estableciendo para él un camino de exaltación personal cuyo objetivo final era el de ser semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Para ello necesitaba conquistar un lugar en que hacer o establecer su reino y establecer su trono. Dios había creado ya uno en el que había puesto al hombre como su máxima autoridad, dándole un cetro de señorío. Miremos esto en el relato del Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Voy al libro de Génesis, capítulo 1. Versículos 26 al 28. Dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De modo que Dios colocó al hombre en la tierra para que reinase sobre esta creación. Ahora, Satanás vino al encuentro del hombre y por tentación derrotó al hombre. Actuó malévolamente contra él, proponiéndole algo que le haría superior a lo que era. Y tomó ese reino que el hombre tenía por fuerza para venir a ser el Señor de los reinos de este mundo, como dijo a Jesús en la tentación, porque a mí los reinos del mundo me fueron entregados. Ahora, ¿cómo es el reino de las tinieblas? Satanás opera en el hombre. Leo la Biblia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. Satanás controla todo el mundo, del que el apóstol Juan dice que descansa, que duerme en él. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Establece Satanás en el mundo un reino de verdadera esclavitud. Obsérvalo en tu entorno. La paz desaparece de todos los niveles de la tierra. No hay paz entre las naciones, no hay paz en la sociedad, no hay paz en la familia, no hay paz en el individuo. Las cadenas de esclavitud no son materiales, por supuesto, son espirituales. La Biblia presenta especialmente tres que nos afectan: el yo, el mundo y la carne. Satanás utiliza las pasiones propias del hombre, entre los cuales, dice la Biblia, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios capítulo 2, versículo 3. Todas las pasiones humanas desencadenan un sistema de esclavitud. Y la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5, 19 al 21. Esto genera un verdadero reino de esclavitud. Permíteme leer las palabras del apóstol Pablo. Llamo tu atención a un texto bíblico. Vayamos juntos a ese pasaje. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nota ese panorama escrito hace 2000 años, que es una fotografía del tiempo de hoy. En este mundo y en estas condiciones no existe la verdadera libertad. Es además un reino de miedo por temor a la muerte. No hay luz en el mundo de la esclavitud y hay tinieblas que impiden ver el camino correcto. Permíteme añadir algo más. Es un reino de muerte eterna. La realidad de esa situación no es necesario investigarla profundamente. Basta con ver el entorno: guerras, crímenes, pasiones desatadas que trae en la proximidad de cada uno de los hogares desintegrados una juventud también desorientada.
El grave problema es que el hombre es incapaz de resolver esa situación. Vive en esclavitud, pero no puede liberarse de ella. El fracaso de la humanidad es evidente. Cárceles llenas, delincuencia infantil, suicidio y un tremendo grito de angustia como el que expresaba el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:28. El texto presenta una intervención. Vuelvo al texto. Nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quien da la libertad es Dios. El texto nos introduce en una intervención divina en donde las tres personas actúan para dar libertad. El Padre envía a su Hijo con misión restauradora, como dice el apóstol en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta es la razón de la aparición del Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, Juan 3:8. Esta era su misión, para que abran los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42:7. Para dar libertad, Dios tiene que vencer y derrotar a Satanás. Esta es la operación solo posible sobre la cruz, en donde Cristo fue clavado. A lo largo del tiempo, Satanás procuró impedir esa cruz, pero en ella se produjo el triunfo definitivo sobre el enemigo que estableció un reino de esclavitud. Miremos lo que dice la Biblia. Acompañadme a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios triunfa sobre los que tienen esclavizado al mundo en la cruz. Por eso es ahora posible la libertad. Todo aquel que acude a Cristo y lo recibe como Salvador es transformado por el poder del Espíritu Santo y hecho libre, porque Jesús dijo: cuando el Hijo os liberte, seréis verdaderamente libres. Por último está la bendición. Hay un cambio glorioso. Del poder de las tinieblas nos trasladó al reino de su amado Hijo. De un reino de esclavitud a uno de amor y de esperanza. De un reino de tinieblas a un reino de luz, ya que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Una vida de poder victorioso en la que Cristo mismo está presente en cada momento, en cada situación y en cada circunstancia. El Espíritu Santo regenera y cambia al hombre pecador, sin fuerzas, sin ilusión, sin esperanza y sin camino. Y estos son dotados de un poder victorioso para que puedan decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El reino es un reino de esperanza, en el que la esperanza es Cristo mismo. El apóstol dice: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Es un reino de paz profunda en el individuo, aún en medio de los conflictos, como consecuencia de un regalo del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Es un reino de libertad donde las cadenas del yo, del mundo y de la carne son rotas definitivamente por el poder de Dios.
El acceso a este reino de libertad y de victoria es por medio de la única puerta que es Cristo mismo. Él dice, yo soy la puerta. El acceso se produce con total confianza porque se ha abierto para los esclavizados, para los perdidos, para los que no tienen esperanza. No hay duda posible porque Jesús a los pecadores recibe. El acceso es sencillo. Cree y serás salvo. Es un acceso sin limitación alguna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Quiero hacerte una pregunta para concluir. ¿Eres realmente libre? Sin Cristo es seguir en esclavitud y seguir para siempre en una muerte espiritual perpetua. Jesús hace una solemne advertencia. El que cree tiene vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios nos llama hoy a todos, a los que hemos creído, para que vivamos en la esfera de la libertad con que hemos sido hechos libres, y a los que todavía no tienen a Cristo en su vida, a venir con fe y entregarle su vida a la gloriosa persona del Salvador. Quien lo haga pasará de vivir de una vida de esclavitud a una vida de libertad, ahora y para siempre. Se cuenta que en la última guerra mundial, en un campo nazi en donde había muchos prisioneros, estaba un creyente. Este creyente, por su testimonio, traía muchos problemas a los líderes del campo. Un día, el Señor lo llevó a su presencia. Un coche, una ambulancia, sacó a ese hombre muerto del campo para ser enterrado no se sabe dónde. Y uno de los oficiales del campo dijo a otro, «Por fin libres». Y éste le contestó, «El único verdaderamente libre es ese que ya no está en el campo». Dios te invita hoy a un encuentro personal con Él. Dios te llama de una esclavitud a una vida de libertad. Si quieres decir al Señor en una oración personal, necesito ser libre, hazlo ahora. Y tendrás en ti la experiencia admirable de ser libertado del poder de las tinieblas y trasladado al reino admirable de Jesús.